Bien, en esta quinta sesión del taller de oración que estamos haciendo, dos lo dedicamos a una introducción, después hablamos y vimos lo que significaba fiarse de Dios, es decir, el sentido cordial del corazón del concepto de fe, la confianza en Dios, lo importante que es esa confianza. Después hablamos del aspecto del corazón, importantísimo para una religión como la nuestra, que es la religión que tiene su fe centrada en el Dios amor, en el amor de Dios, pero que tiene que responder al amor con amor. Y esa respuesta se la damos con lo más importante que tenemos, que es nuestro afecto, el corazón. O sea, intelecto, fe, confianza ya es una expresión de respuesta de corazón, y después le decimos que le queremos. Ya vimos entonces lo que significaba es decirle te quiero, por ejemplo, en todas las otras cosas, mejor dicho, relación con personas a las cuales también queremos, ¿no? El amor propio, el tema por ejemplo, de cómo ese amor a Dios por encima del amor a nosotros nos tiene que llevar a abrazar la cruz, pero también a no quitarnos la vida, por ejemplo, con el suicidio asistido, que es la eutanasia. El amor a la familia, que es el gran amor, y lo como el Señor, purificándonos en ese amor a la familia, poniéndose en primer lugar, impedía o debería de impedir, si fuera nuestro amor a Dios perfecto, debería de impedir que nosotros rompiéramos nuestra familia. Cuando tú amas a Dios en primer lugar, todos los amores quedan ordenados. Y después también el tercer punto que vimos en el último taller era el amor a los amigos, como a veces, sobre todo en general, ¿no? Pero más los hombres que las mujeres, no logran desprenderse cuando se casan de una relación con los amigos que es buena, pero que tiene que estar también en su sitio y no por encima del amor a la propia familia o el amor incluso a los propios hijos. Bien, esto resumiendo lo que hemos visto hasta ahora. Ahora, quisiera pasar al siguiente punto de nuestro método de oración, cuando le decimos a Jesús: yo te adoro, me fío de ti, te quiero, te adoro, te adoro. Y para eso primero hay que hablar de lo que significa el concepto de adoración. Hay cosas que se mantienen, aunque siempre hay que aclararlas, pero que se mantienen más o menos, ¿verdad? Pero hay otras que van pasando y que perdemos la noción de su auténtico significado. Una de estas cosas pasa con el concepto de adoración, o por ejemplo con el concepto de alabanza, que está unido a la adoración, la alabanza. La alabanza es muy utilizada por los hermanos protestantes y también por los carismáticos dentro de la Iglesia, la alabanza. Pero ¿qué significa la adoración y qué significa la alabanza? Adoración viene de una palabra latina, adorare, bueno, pero el significado no procede de esa palabra latina, en realidad aplicar la palabra adorare, ad orare, es decir, llevar a la boca, aplicarlo al concepto de adoración solo tiene sentido en el plano eucarístico. La palabra de origen es una palabra griega, proskuneo, que significa postrarse ante, arrodillarse ante, someterse a. Era utilizada en el griego original hacia la deidad, hacia los dioses. Sabéis que los griegos eran politeístas, creían en muchos dioses. Y después fue utilizada con el mismo sentido ante los emperadores, cuando los emperadores empezaron a ser deificados. El primero de ellos, Julio César, después de su muerte, después Augusto, también después de su muerte, y después los demás fueron deificados en vida, como una manera de dar cohesión a un imperio que era cada vez más grande, con dioses muy distintos. El romano respetaba la adoración a todos los dioses que hubiera, pero exigían la adoración también al emperador. La adoración al emperador había que hacerla 2 veces al año. Esta adoración al emperador es lo que rechaza el judío y rechaza el cristiano, porque ambos, el judaísmo es la raíz del cristianismo, ambos adoran a un único Dios. Cuando va a aparecer el Islam, ya el imperio ha desaparecido, por tanto ellos no van a tener
también adoradores de un único Dios no van a tener el problema que sí que se encuentran judíos y cristianos. La persecución también afectó en algunos momentos a los judíos, pero no de una manera tan brutal y fuerte como afectó a los cristianos, entre otras cosas porque el judío se mantenía dentro de un grupo étnico, su raza, y por lo tanto no había un proselitismo y un crecimiento entre los de no raza judía, como sí que se presentó enseguida entre los cristianos. Por lo tanto, para el imperio, que los cristianos que estaban difundiéndose rápidamente en cualquier clase social, en cualquier lugar de las provincias del imperio, lo mismo en Hispania que en Asia Menor, o que en Germania, o en Francia, en Inglaterra, es decir, era un asunto mucho más peligroso para ese orden que ellos querían establecer en el imperio, respetando que cada uno adorara a los dioses que quisiera, pero todos tenían que adorar al emperador, es decir, postrarse ante, tratar al emperador como un dios. Repito, esto no lo hace Julio César, le deifican después de su muerte, de su asesinato, no lo hace Augusto, no exige que se le adore como a Dios, pero sí después de la muerte de Augusto. Hay que recordar que nuestro Señor nace en época del emperador Augusto, pero muere ya en la época del sucesor, es decir, no muere en la época de Augusto, sino que nace bajo el imperio de Augusto. Bien, por tanto, en la adoración, en su origen, repito, después esa palabra es asumida en el latín como adorare, llevar a la boca, refiriéndose a la Eucaristía. ¿Ven? Eso tiene también un significado muy hermoso, pero primero quiero aclarar este concepto. La adoración significaba postrarse ante alguien. En los reyes de Oriente, ese postrarse ante alguien era un gesto de sumisión cortés, pero no de adoración en el sentido religioso. Solamente cuando a partir del imperio posterior a Augusto, es decir, Trajano y a continuación, ¿no? Trajano, Adriano, Nerón, Calígula, todos los demás que vinieron, entonces se le exige que esa postración, que era un signo de respeto, se convierta también en adoración, asumir que el emperador es Dios. No que el emperador es la máxima autoridad, sino que el emperador es Dios. Lo que estaba haciéndose hacia los dioses se aplica también a el representante del poder político en la tierra. Bueno, en la tierra, en ese ámbito, que era el Imperio Romano, lógicamente. Bien. Entonces, esta idea de sumisión y de postración es lo que está implícita en el concepto de adoración. Cuando nosotros, por lo tanto, decimos que adoramos a Dios, estamos asumiendo que Él es no el primero en nuestro corazón, que eso es lo que decimos, lo que queremos decir cuando afirmamos que queremos a Dios, sino que estamos diciendo que Él es lo primero. Fíjense el artículo que estoy utilizando. Él, el primero, afecto, corazón. Lo primero, adoración. El primero, afecto, corazón, el primero. Por eso hablé, el primero en mi corazón significa que le amo más que a mí mismo, más que a mi familia o más que a mis amigos. Lo primero hace referencia no al corazón, sino a los intereses. Es decir, el primero, el corazón. Lo primero son dos artículos, que uno es un artículo determinado, otro es un artículo indeterminado, que va a caracterizar a qué hace referencia cada cosa. Te quiero, el primero en mi corazón. Te adoro, lo primero en mis intereses. Porque la adoración era así. Es decir, la adoración a los dioses antiguos, Roma, India, cuando había dioses, el budismo no tiene un concepto de Dios, asume el del hinduismo y ni lo toca, no le interesa, no es un problema. El budismo no es una cuestión no es propiamente una religión, sino que es un método para encontrar la paz. Bueno, pero las religiones que creen en Dios no pedían a sus súbditos, a sus creyentes, súbditos es de los reyes, no pedían a sus creyentes el amor. No digo que no hubiera alguien que amara a Zeus, o que amara a Júpiter, o que amara a los dioses persas, probablemente, pero no les exigían el amor, les exigían el respeto, les exigían
el cumplimiento de, primero, ante todo, unas leyes litúrgicas, con lo que llevaba consigo eso, por ejemplo, diezmos, o sea, dinero, asistencia a determinados actos, no era todos los domingos o un día a la semana normalmente, sacrificios expiatorios, que a veces eran en animales y otras veces, en algún caso, en víctimas humanas. Es decir, el Dios o los dioses no exigían de sus seguidores afecto. ¿Cómo se podía amar a una figura muchas veces semi-humana? Pienso en los dioses egipcios, que tenían cuerpo de hombre o de mujer y cabeza de halcón o cabeza de gato, cabeza de chacal. Nadie se le ocurría que se pudiera amar a Dios. Se le ocurría que tenías que respetar a Dios. El respeto, el honor debido, el que Él era el más importante, por encima de cualquier otra institución. Por eso, precisamente, el romano, con ese sentido del imperio, lo que va a hacer es adorar al emperador, porque así el emperador se convierte en el más importante. Si el emperador está por debajo del Dios, entonces los representantes del Dios, es decir, la casta sacerdotal, va a estar, porque hablan en nombre de Dios, por encima del emperador. Si el emperador se convierte en Dios, ya no habrá nadie, absolutamente, ni nadie ni nada, que esté por encima del poder político. Por eso la jugada política de deificar al emperador era tan importante para la cohesión del imperio. Y el rechazo del cristiano a adorar al emperador significaba que no solamente adoraban a su Dios solamente porque creían en un único Dios, creemos en un único Dios, sino que ese Dios estaba por encima del emperador. Y los mandatos que vinieran de Dios estaban por encima de los mandatos que vinieran del emperador. Naturalmente, con Jesucristo se establecen lo de dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero Dios y los mandatos de Dios estaban por encima del César. Jesucristo ya habla del imperio. Fíjense que habla del César estando vivo todavía no, ya había muerto Augusto, César Augusto. Pero estaba diciendo del César porque el César había sido ya en época de Jesús deificado, Julio César, y probablemente cuando dice Jesús esto ya había muerto Augusto, también había sido deificado Augusto. Por tanto, el Señor está diciendo Dios es lo primero, y eso va a chocar contra el deseo del poder político en ese contexto de la vida de Jesús, representado por el emperador, de ser lo primero. Por lo tanto, cuando se habla de adoración en las antiguas religiones, y en el contexto de la vida de Jesús, cuando había adoración a alguien, estamos diciendo que ese alguien o ese algo, el imperio o lo que sea, es lo primero en la vida de la persona. No se le pide que se le quiera, no se le pide amor. A cualquier dios, a los dioses baales, no se pedía o no se obligaba, mejor dicho, que se les amara. Repito, no excluyo que alguien le amara, pero no se pedía que se le amara, se pedía que se le respetara y se le tratara como lo más importante en la vida. Esto, aplicado al imperio, tiene las mismas consecuencias. El emperador como representante del imperio, por lo tanto, el imperio, el Estado, representado por el emperador, tiene que ser lo más importante en tu vida. Nadie te pide, nunca nadie pidió a los romanos que amaran al emperador, sino que le trataran como lo más importante, con todas las consecuencias que eso tenía. Es decir, lo primero era el imperio, lo primero era el poder político. Bien, entender esto es muy importante porque vamos a poder comprender mejor el por qué surgieron y siguen surgiendo los problemas entre la Iglesia y el poder político, en cualquier situación, época de la historia, tipo de gobierno, etcétera. Es decir, cuando el poder político pretende que en este caso, ciudadanos, si es un régimen democrático, súbditos, cuando era una monarquía absoluta, cuando pretende que
pretende convertirse en lo primero en la vida de sus súbditos, inmediatamente, desde el inicio hasta hoy, va a entrar en choque, a veces va a responder a ese choque el poder político con persecución sangrienta, otras veces va a responder con acoso de otra manera, pero va a entrar inmediatamente en choque con aquellos que dicen: yo no puedo poner en el primer lugar de mis intereses a ese poder político. Porque en el primer lugar de mis intereses está solo Dios. Por eso la adoración implica por sí misma como concepto una purificación de los intereses. Mientras que decirle a Jesús te quiero implicaba una ordenación y purificación de los afectos. Interesa mucho que ustedes entiendan la diferencia. El te quiero es ordenación y purificación de los afectos. Cada afecto está puesto en su lugar. La familia tiene que estar por encima de los amigos, pero Dios tiene que estar por encima de tu propia vida y de la familia, en ese orden. Y de esa manera, ese Dios que ordena y purifica también es un Dios que protege, porque cuando tú ya no quieres amarte a ti mismo, Dios te dice tienes que seguir luchando por la vida. Cuando tú ya no quieres amar a tu familia, Dios te dice ahora ya no sientes nada, pero tienes que seguir cuidando de tu familia. Tienes un deber para con ellos al margen de la evolución de tus sentimientos, que hoy son intensísimos y mañana de repente ya no existen. Aún así, cuando son tan intensos, recuerda, Dios es el primero, y cuando ya no existen, recuerda que tienes que amar a tu familia aunque ya no sientas nada. Es decir, esa labor ordenadora y purificadora la ejerce Dios en nuestro corazón, pero también la va a ejercer en nuestros intereses. En nuestro corazón cuando le decimos te quiero, en nuestros intereses cuando le decimos te adoro. Por lo tanto, adorar a Dios, repito, que es un sentido antiguo, muy anterior al cristianismo, que significa postrarse ante Dios, que significa que Dios es lo primero en la vida. Adorar a Dios va a ejercer una labor de ordenación y de purificación delante de otros intereses. Esos intereses, repito, no delante de personas. Nunca se pidió que se amara al Dios al que se adoraba en la antigüedad. Esos intereses son a veces legítimos y otras veces son ilegítimos. Y a veces son legítimos, pero porque no están colocados en su justo lugar, se transforman en ilegítimos. Me explico. Vamos a ver. Si yo digo, vamos a ver primero qué intereses son los que purifica la adoración para un católico. Son al menos tres, al menos. Quizá hay algunas personas en que haya otros intereses que también puedan ser purificados o deban de ser purificados. El primer interés purificado es el interés del dinero. El segundo interés purificado es el interés del poder, la ambición. Y el tercer interés purificado es el interés político. Y yo creo que hay que hacerlo en este orden, además. Es decir, la adoración a Dios significa que no puedes adorar el dinero. ¿Qué significa que nadie adora el dinero? Nadie coge un billete de $1 o de 100 quetzales o de 500 euros y hace una reverencia, no, se postra ante él. Eso nadie lo hace, pero en cambio lo hacen casi todos. Nadie lo hace en el sentido físico del término, pero lo hacen casi todos en el sentido real del término. Es decir, el dinero no es lo primero en tu vida. Fíjense, vuelvo a insistirles en el uso de los artículos. No estoy diciendo no es el primero en tu vida, es lo primero, porque el dinero no es una persona, pero es una cosa real. Es decir, es algo que te condiciona la vida. Y muchas personas realmente adoran al dinero, aunque no se pongan de rodillas delante del dinero. Adoran al dinero, viven para el dinero. Y cuando digo esto no me refiero solo a personas que están en situación de necesidad. Que por supuesto esto ocurre también con ellos, por tanto afecta a todos. Es que también los ricos, incluso me atrevo a decir que más los ricos, el dinero se convierte en un Dios insaciable. ¿Tienes el dinero cómo? Normalmente lo tienes en bienes, por ejemplo, o directamente en el banco, en inversiones, es decir, números en una cuenta corriente. Bueno, bienes que al fin llega un momento
en que están ahí, pero ¿de qué te sirve tener 5 casas? Pero si es agotador, ¿no? Es decir, los alemanes decían, en un antiguo dicho alemán, decían: el que tiene 2 mujeres pierde el alma, y el que tiene 2 casas pierde la cabeza. Imagínate 5, ¿no? ¿De qué te sirve, no? Pero hay gente que acumula. ¿Te gusta el arte? Bueno, y tienes lleno de obras de arte tu casa, está bien, pero no te puedes pasar el tiempo. Si vivieras rodeado de Murillos, Velázquez, Van Gogh o lo que fuera, los ves, está bien, te disfrutas, ya está. Si tú vas a un museo a ver una obra de arte, un museo, y por lo menos a mí me sucede, me gusta mucho ir a los museos, llega un momento en que al principio te sorprendes, qué belleza que hay, que estás aburrido, te duele todo el cuerpo, sales de allí deseando sentarte en algún lugar, ¿no? Los primeros te emocionan, te extasían, y después llega un momento en que vas por las grandes salas y vas a toda prisa, ¿no? Viendo así, pum, 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 y te paras a detalle, porque te satura, ¿verdad? Por lo tanto, ¿por qué, sin embargo, hay ese deseo de tener más si no tiene sentido? Si no lo vas a disfrutar. Dicen, deseo de comer mejor, pero si estás a dieta porque ya tienes una edad en que tienes colesterol alto, en que tienes el azúcar fatal, en que tienes la presión que no te aguanta, en que tienes que estar llevando una dieta realmente espartana, es decir, que no puedes hacer nada. Por lo tanto, ¿para qué te sirve? Es decir, puedo tener la nevera llena de los manjares más exquisitos, pero si no puedo comerlos, porque se me sube esto, se me sube lo otro, o se me deteriora esto, se me descompensa lo otro. Es decir, si al final estás haciendo una vida mucho más austera que lo que haría un pobre, porque no puedes tomar ni siquiera los frijoles que toman los pobres, porque hasta los frijoles te sientan mal. Por tanto, ¿de qué te sirve, no? Y es porque, repito, el dinero se convierte en un Dios exigente. Bien, recordemos entonces esto. La adoración es Dios lo primero. El afecto, Dios el primero. Dios lo primero. Que establece orden, que establece primacías. Primero Dios, más importante que el dinero, más importante que el trabajo, más importante que el poder, más importante que la política, que es lo que representa el poder. Primero Dios. Eso no significa que el dinero no sea importante, que el trabajo no sea importante, que la política no sea importante. Significa que primero Dios. Y que por lo tanto, si me desentiendo del dinero, del trabajo o de la política, también obro mal. Lo que no tengo que hacer es ponerlo en el primer lugar de mis intereses. Primero Dios en mi corazón, primero Dios en mis intereses. Hacemos un momento de oración y silencio.